Bueno, para entender el contexto de creación del cubismo, tanto pictórico como literario, primero hay que entender el origen de las vanguardias, ¿cierto? Entonces, las vanguardias es el movimiento posterior al romanticismo y se da en un contexto histórico que se le llama el entreguerras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas corrientes literarias surgen a mediados del, del principio del siglo XX, más o menos por el 1930-1920, que es, que es en medio de todos estos eventos históricos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Gran Depresión, o mejor dicho, el crack del 29. Entonces, entonces esto es lo que da origen, más bien es como el momento en que se originan todas estas vanguardias y por eso se llama la corriente entre guerras. Bueno, el cubismo fue una de estas primeras corrientes o movimientos vanguardistas, el cubismo pictórico. Entonces, esto, como el resto de vanguardias, se caracteriza por querer romper estos estereotipos artísticos o formatos que se han venido construyendo a través de la historia para, por así decirlo, innovar. Entonces, eso es lo que da pie a este tipo de corrientes y, por ejemplo, el cubismo pictórico y el literario. Entonces, este cubismo literario lo que quiere es básicamente lo mismo que el pictórico. Fragmentar las obras para verlas desde múltiples perspectivas, integrar como una especie de nuevo formato, sobre todo en la poesía, y por ejemplo, este cubismo literario es de donde salen los pictogramas, que sería como una de los formatos más representativos de esta corriente vanguardista. El cubismo literario fue una vanguardia artística europea que tuvo dos formas de expresión, en las obras y en la literatura. En las obras es reconocido como por ser la representante de figuras de naturaleza a partir del uso de formas geométricas, impulsando la fragmentación y descomposición de planos y perspectivas, siendo este un movimiento que influenció a movimientos como el futurismo y surrealismo. En la literatura, la poesía cubista rechaza lo auditivo y valora lo visual. La ilustración literal y creación que rompe esquemas tradicionales como la métrica, la rima y la gramática. No se cuenta una historia ni una secuencia clara del poema, sino que cada estrofa y verso es único y van formando parte de un todo visual. Además de que aportó el caligrama, que consiste en poner un poema en una disposición gráfica con el propósito de formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o texto del manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. Características del cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado en Francia entre los años 1907 y 1914, que tuvo sus máximos exponentes como Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris. Una de las características más importantes del cubismo es que sentó las bases para una ruptura con la pintura tradicional que se había practicado comúnmente hasta antes de su aparición. Por tal motivo, el cubismo les abrió la puerta a otros movimientos artísticos contemporáneos. El cubismo rompe con la perspectiva pictórica tradicional, con lo cual representa a la realidad por medio de figuras geométricas. Esto produce un efecto visual disruptivo y fragmentado. El cubismo se aleja de los colores típicos del impresionismo, utilizando en sus propuestas los grises, verdes y marrones. Gracias a sus características, el cubismo mucho a veces de un discurso lingüístico para expresar sus propuestas, dado que éstas no eran interpretadas fácilmente por el espectador. En algunos casos, llegó a conformar interesantes cuadros e imágenes de la realidad, así como collage.
En términos generales, el cubismo es una de las propuestas artísticas más importantes de toda la historia. Su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. Características del cubismo literario. Una de ellas es la subjetividad y multidimensionalidad. Los avances innovadores en las ciencias sociales, particularmente la teoría de Sigmund Freud, tuvieron un gran impacto en el cubismo literario. De este modo, los cubistas mostraban más interés en el panorama interno del individuo que en los eventos que ocurrían con el panorama externo del mundo objetivo. Las perspectivas múltiples. En las artes visuales, las obras cubistas presentan varios planos y ángulos de percepción. De igual manera, el cubismo literario emplea esta técnica con gran efecto. Fragmentación y dispersión. Las técnicas cubistas presentan al individuo como un conjunto de imágenes rotas. Esta fragmentación se tradujo dentro del cubismo literario, en el empleo de una nueva sintaxis caracterizada por su discontinuidad. Aparte, los textos muestran una tendencia antinarrativa, observándose la eliminación de la anécdota y la descripción. Entre los autores y representantes más importantes del cubismo literario encontramos a Guillermo Apollinaire. Este es considerado una de las figuras literarias más importantes a principios del siglo XX, ya que el uso del lenguaje directo y la estructura poética que manejaba, no convencional, fueron de gran influencia para la teoría poética moderna. Entre sus obras más conocidas, como Alcohols y Caligramas, se dice que fueron las más importantes y las mejores que pudo haber hecho el autor. Otro representante muy importante es Blaise Cendrars. Este es un poeta y ensayista de habla francesa, nacido en Suiza, originalmente con el nombre de Frédéric Sauser, antes de que se lo cambiase en 1887. Este creó un nuevo y poderoso estilo poético en el que trataba de expresar la vida de acción y peligro. Entre sus poemas más conocidos se encuentra Pascua en Nueva York, de 1912, y La prosa de Transiberiano, de la pequeña Juana de Francia, en 1913, siendo los más buscados y leídos del autor. Este utilizaba temas en sus poemas como los sentimientos, las asociaciones de los personajes con objetos y efectos sorpresas para tratar de transmitirle al lector esa sensación de vivir la historia realmente, con un poco de vacile a la hora de expresar las ideas. Blaise Cendrars, uno de los autores cubistas, en su libro The Culture of Time and Space, la cultura del espacio y el tiempo, nos presenta una problemática relacionada con el tiempo, el espacio y la teoría de la relatividad de Einstein, el psicoanálisis y movimientos como el cubismo, futurismo y el ragtime, que resultaron decisivos para definir una nueva sensibilidad frente a lo que los rodea. En este libro se nos habla de una revolución industrial y tecnológica que se vería marcada por el teléfono, el gramófono, el cine o incluso el automóvil. No obstante, en el libro tampoco se deja de lado el peso específico de la revolución que provocó el rápido desarrollo de las nuevas tendencias en el campo del conocimiento y el arte. Nuestra percepción temporal se ve cambiada por ello, y las internacionalizaciones resultaron fundamentales para crear un sistema de mayor uniformidad en la percepción del tiempo del libro. Por eso se nos habla de las cuestiones temporales dentro del autor y cómo este representa un cambio en la historia del cubismo y el cubismo literario. El poeta Guillaume Apollinaire nos presenta su poema El bestiario o cortejo de Orfeo, donde trabaja desde el punto de perspectiva de 6 animales, quienes dan su propia poesía y representan su punto de vista. ¿Esto qué representa en el cubismo? El cubismo está compuesto por los puntos de vista de diferentes personajes que representan una realidad subjetiva. Cada uno tiene una forma de ver la vida. Por ejemplo, en los personajes se encuentra una cabra, una langosta, un delfín, un cangrejo o una carpa. Estos como son personajes del cubismo literario, representan en sí la subjetividad del cubismo y por qué éste se ve tan enaltecido por las diferencias de las relaciones subjetivas de su propia realidad y cómo desde el estudio psicológico y el psicoanálisis esto representa un cambio para los personajes y por qué desde sus propias realidades son incapaces de mirar más allá de sí mismos y la introspección cubista, que es lo que representa el cubismo literario junto con el psicoanálisis, representa un cambio en la literatura y en el poema del cubismo literario.